casi siempre, Josué, las historias tienen un final feliz. Casi siempre. Eso es lo que nos han enseñado en las O películas. lo que nos han enseñado en la película, en una novela, en una serie. Casi siempre, no siempre, el final es feliz. Eso aplicado a tu vida o aplicado al desafío que me estás diciendo es, si tú no eres feliz hoy, si Josué no es feliz hoy, es porque no es el final. Oye. No ha llegado el capítulo final. Entonces, si no eres feliz hoy, no ha llegado el final. No, porque normalmente el final es feliz. Sin Formato es presentado por Clínica Osanam, ofreciendo servicio médico de calidad desde 1996. Osanam, a tu lado siempre. Haz crecer tu negocio y posiciónalo en internet con MegaWeb. Evoluciona. Conoce los planes odontológicos en @clínicosmilú. Sonríe con confianza. Sonríos Milú. Tiendas YG, creación de uniformes para empresas. Gráfica Fénix. Somos impresión digital e impresos comerciales autorizados por el CENIAT. La guía comercial de Guarenas y Guatire es guatire.com. Conexer, tu centro holístico. Hola, ¿qué tal amigos? Gusto saludarles. Esto es Sin Formato, el podcast. Y hoy, como siempre, acompañado de Josué Utrera Web, Cris Salazar 04 y su servidor F. Machado Radio. Un gusto poder acompañarles, muchachos, a una nueva entrega. Se acerca la Semana Santa, muchachos. Se acerca y estamos en el lugar indicado. Estamos, hoy reunidos para conversar una cantidad de tópicos importantes que para muchos ya los han olvidado, muchos no lo saben. Así que hoy vamos a estar hablando de cosas muy importantes, muchachos. Sí, porque cuando la persona le hablan de Semana Santa, casi que en este tiempo es playa, vacaciones, montaña, río. Pero también es un momento de encuentro, ¿no? De oración, de perdón. Y por supuesto de compartir en familia. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación especial de un buen amigo. Un amigo de los que tiene, digo yo, una conexión cercana con el que de verdad manda. Y que es un gran emisario. Nos acompaña hoy en Sin Formato el podcast Pedro José Guerra Martínez, presbítero de la parroquia Jesús Obrero de los Naranjos en Guarenas, Estado Miranda, para quienes nos observan a través de las diferentes plataformas digitales. Sacerdote eudista, de Temblador, Estado Monagas, ¿cierto? Nació el 12 de junio de 1975. Miren que si uno se encuentra unas cosas en internet. Y además ingresó a la Congregación Jesús y María, mejor conocido como los Padres Eudistas. No, que me he enganchado 75, pero se ve joven el padre, ¿vale? Bueno, pero es que tiene más joven que ustedes. Sí. Nosotros nos espicharon rodado, pero oye. Yo creo que sí. Ordenado sacerdote el 15 de noviembre de 2013. Bienvenido, padre, a Sin Formato el podcast. Un saludo especial para ti, Franklin, para Cristian, para Josué, para todos los que están en sintonía, que hoy puedan sentir la paz de Dios, la fuerza de Dios, el impulso de Dios. Y se trata de que pasemos un buen rato acá. De eso se trata, padre. Y cuento con el acompañamiento de mis amigos, como le comentaba antes de la grabación. Esto es Sin Formato el podcast. Es un programa fluido, absolutamente orgánico, y precisamente creo que eso es lo que demanda hoy el común, el de a pie. Decía una nota que encontré, que recordaba desde hace algunos años: la iglesia es en salida o no es iglesia, y está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. De modo que si alguien quiere seguir una moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará la frialdad de unas puertas cerradas. Esta es la catequesis del Papa Francisco en octubre de 2019. Y me pregunto yo, ¿por eso llegó usted tumbando paredes aquí en la parroquia? No, mira, la historia de la tumbar paredes viene por 3 razones. Primero, por lo que dice el Papa. Pero una razón grande que quizás mucha gente no conoce, tengo 20 años como sacerdote y he escuchado muchas confesiones. Viví por muchos años en una gran ciudad y me impactó mucho que la gente cuando tenía problemas siempre encontraba las iglesias cerradas. La gente cuando iba al Santísimo, iba a hablar con Dios, siempre encontraba una iglesia cerrada por cuestiones de inseguridad, por cuestiones fuera de horario. Y mucha de esa gente estaba desesperada
iba y tomaba una mala decisión de atentar contra su vida, ¿no? Y un muchacho una vez conversando con él, entrando yo a una iglesia, me dijo eso, que por qué las iglesias siempre estaban cerradas, ¿no? Y yo me prometí que la próxima vez que yo estuviera al frente de una iglesia, yo no quería que me acusaran de eso. Yo quería que cuando la gente viniera a una iglesia desesperados, que estuvieran sin que nadie los escuchara, pudieran tener un lugar, un refugio, un hospital, como dice el Papa. Por eso la iglesia no tiene paredes, para que nadie le impida entrar, que puedas entrar en cualquier momento de tu vida, entrar en cualquier espacio. Y mucha gente me decía, pero padre, ¿y la seguridad? Digo, roban con paredes, que roben sin paredes, no hay ningún problema, es ponerle un poquito más fácil la vida a los demás. Muchachos, para ponerlos en contexto y para la audiencia, esta parroquia contaba con unas paredes de infraestructura. Vamos a tratar de ingresarlas acá. Y bueno, coincidió con que el padre venía con esa idea y bueno, ahora nos encontramos con esta iglesia muy amplia y abierta. Al entrar ahora, fue lo primero que me quedé parado allí. ¿Que me equivoqué? Esto no, casi. Pero yo esto tenía paredes. ¿Y fue difícil para usted llegar a esto, a ese concepto? ¿En qué sentido lo preguntas? O sea, eso de tumbar paredes y que ahora esté la iglesia abierta todo el tiempo para la comunidad, que no sea un horario específico que las personas se adapten al horario de la iglesia, sino que en cualquier momento toquen la puerta y estén ahí al servicio de ellos. Sí, bueno, ya no tienen que tocar puertas porque no hay puertas. No hay. Bueno, en muchas ciudades del mundo las iglesias están abiertas siempre. Sí. Creo que esa es una de las razones, segundo la cantidad de gente que venía. Yo me acuerdo la tercera Eucaristía que yo di en esta iglesia, sacaron 8 personas desmayadas por el clima, era hacinamiento, era una temperatura fuerte. Esto es un clima de temperatura muy fuerte, mucha gente. Entonces cuando yo decía, esto es una contradicción, ¿cómo estamos dando una misa de sanación y están sacando gente desmayada? En una comunión hace casi una década atrás, yo creo, y fue realmente caluroso. Así que, bueno, le agradecemos. Definitivamente, no solamente por el acceso, sino también por el tema del bienestar de todos los feligreses. Sí, eso es lo que... Y cuando el Papa Francisco da esa catequesis, el Papa la da por 2 razones, ¿no? Porque las iglesias han quedado, en la mayoría, en Europa, quedaron como museo, ¿no? Y eso da dolor. Una iglesia no es un museo. No es para recordar una historia, sino... lo que invita el Papa. La iglesia en salida es el contacto con la salida de cada día, con tu vida cotidiana de cada día, y que sientas que la iglesia es parte de la comunidad y donde te puedes sentir familia, donde te puedes sentir cercano uno al otro. Así es. No, y es una muy buena invitación y allí me voy a empezar yo, como dice Josué, me voy a empezar a meter para los cuartos, ¿no? Porque hay muchas cosas de qué hablar que no se hablan y yo he tenido el privilegio durante las últimas semanas de escuchar sus homilías, los espacios de oración, y son muy confrontativos, muy frontales, pero a la vez muy ligeros. O sea, una verdad dicha con cariño puede ser muy bien procesada. En estos tiempos, la confesión, por ejemplo, está en desuso y bajo el argumento de que, bueno, para hablar con Dios, yo hablo directo con Él. Y de alguna manera hay ciertos preceptos, ¿no?, que se conservan dentro de la iglesia y de alguna manera eso pudiera estarnos alejando de la orientación que se pudiera estar prestando. ¿Cómo percibe el padre Pedro ese proceso actualmente? Bueno, yo creo que hay una gran búsqueda espiritual, hay una sed espiritual muy grande. El ser humano necesita de trascendencia. Estamos viviendo tiempos de superficialidad y la iglesia siempre tiene un mensaje trascendental, de ir más allá, de no quedarte en lo inmediato. Creo que trascender significa, para mí es fundamental trascender en 3 sentidos. Trascender más allá de lo inmediato. Mucha gente somos una sociedad inmediatista. Mucha gente se queda en lo que está viviendo hoy y yo creo que el mensaje de la iglesia es ir más allá de lo inmediato. Y cuando tú haces eso y tú revisas tu vida, te das cuenta que por allí es el mensaje y por allí va la vida. Lo que le está pasando hoy a Franklin, lo que le pasa hoy a
Cristian, lo que le pasa hoy a Josué, quizás ellos lo entienden como si fuera el final, como que no entiende lo que le está pasando. 5 años después, tú entiendes por qué te pasó aquello, tú entiendes por qué viviste aquello y te das cuenta que si te quedaba en el momento, era el final, pero cuando lo trasciende, cuando va más allá, todo encaja en el preciso momento. Entonces era necesario que me pasara, por eso es ir más allá de lo inmediato. Segundo, ir más allá de lo material. Esta sociedad no se queda en lo material. El ser humano que se queda en lo material está condenado a la frustración. Y el tercero, ir más allá de lo útil. Hay cosas que no son útiles, pero que son muy valiosas. En esta sociedad de lo útil, de lo desechable, estamos viviendo una sociedad de lo desechable, que no me sirve algo y lo boto. Y lo que me da dolor es que las relaciones sentimentales, las relaciones interpersonales, las relaciones de amigos, las estamos tomando como sociedades, como relaciones desechables. Necesito a Franklin, me fue útil Y chao. y chao. Y sentirse así es terrible. Yo creo que el mensaje de la iglesia va por el trascender, ir más allá de lo inmediato, ir más allá de lo material, ir más allá de lo útil. Hay cosas que no son útiles pero que son valiosas. Yo lo pongo en el caso de los regalos. Hay regalos que son costosos y hay regalos que son valiosos. No todo lo costoso es valioso. Uh-huh. Quizás tú me das un regalo para mí y no fue costoso, pero fue muy valioso o es muy valioso para mí. Entonces hay que saber distinguir entre lo costoso y lo valioso. Y cada ser humano, cada gesto es valioso lo que estamos haciendo. Es así. Así es. Padre, directamente, no sé, yo creo que mejor enfocarnos aquí en la iglesia. ¿Cuál cree usted que es el desafío más grande que tienen ustedes actualmente? Para no hablar en general. El desafío que construir unas relaciones de comunidad, de fortaleza, construir relaciones persistentes, consistentes, de no quedarnos en los eventos. Okay. No quedarnos en eventos, sino la vida no es un acto. La vida no es un acto. Sigo con lo de lo inmediato. A mí me gusta predicar con una metáfora. Casi siempre, Josué, las historias tienen un final feliz. Casi siempre. Eso es lo que nos han enseñado en O las películas. lo que nos han enseñado en la película, en una novela, en una serie. Casi siempre, no siempre, el final es feliz. Eso aplicado a tu vida o aplicado al desafío que me estás diciendo es, si tú no eres feliz hoy, si Josué no es feliz hoy, es porque no es el final. Oye. No ha llegado el capítulo final. Entonces, si no eres feliz hoy, no ha llegado el final. No, porque normalmente el final es feliz. Entonces, normalmente cuando le hablo a la gente, ¿cuál es el desafío? Primero, que sea feliz. Entonces, hay mucha gente que me dice, pero no soy feliz. No es el final. Falta un capítulo, faltan otros capítulos, faltan otros elementos en tu historia para llegar allá. Entonces, si tú me preguntas a mí cuál es el desafío, es construir una vida con sentido con la gente, pero que la gente sea feliz. Sea feliz. Otro que quisiera que usted le hiciera mención es el tema de la juventud. Porque de repente uno suele ir a la iglesia y suele ver muchas personas mayores. Mayores. ¿Qué pasa con los chamos que tal vez no asisten a la iglesia o que hacen ustedes como parroquia para incentivarlos a ellos a asistir? Bueno, la iglesia se está revisando constantemente. Ese es un tema, un desafío de la iglesia, ¿no? Llegar al mundo juvenil. ¿Con qué nos encontramos? Con el mundo, vuelvo y repito, cortoplacista. El joven es de emociones rápidas. Normalmente hoy tú ves que todo el mundo está buscando que las cosas duren menos. Sí. A mí lo que me impresiona es eso. Todo el mundo te dice, no, si yo voy a ver un video tiene que ser de 30 segundos. De 30 segundos, pero es un mundo de lo inmediato, de lo cortoplacista. Sí. Entonces, a mí lo que me preocupa es cuando eso se lleva y se cree que es una metáfora de la vida o la gente vive así. Entonces, ¿por qué? Normalmente porque la iglesia es de proceso. Entonces, los jóvenes hoy, en esta cultura cortoplacista, no se siente identificado. Ahora, la iglesia tiene que revisarse, romper estructuras, romper puertas, romper paredes, para no limitar, ¿no? Para no limitar y para tratar de llegar allí, pero sin adecuarse, es decir,
¿Dónde está? Que muchas veces queremos que la iglesia se adecue a nosotros. Ujú. Y debe ser al revés. y no es al revés, sino que es una negociación. Ok. 50 y 50. Tiene que ser una negociación. Es decir, yo creo que la iglesia también, con una estructura rígida, no vas a conquistar jóvenes. Eso Yo es verdad. a veces me preocupa y me pregunto por qué tanta, por lo menos, claro, vuelvo y te repito, lo de la euforia, la alegría. A veces uno ve un estadio y aquello va a reventar y lo que llaman la energía o los gritos y uno dice, pero ¿por qué eso está tan encendido y una iglesia tan apagada? Sí. ¿No? Entonces yo creo que la iglesia se tiene que revisar, por supuesto, pero también la humanidad se tiene Claro, que tiene que revisar. ver un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Hasta que los muchachos continúen, sé que tienen buenas preguntas, pero antes que se me vaya la idea, padre, Tiene todas. disculpen ahí. Hay que aprovecharlo. Aprovecheme. No, lo que pasa es que desde enero no trabajaba y déjame hacer la No, hay pregunta. que darle No, chance. tiene Desde señal. diciembre. El padre no sabe, lo que pasa es que se está incorporando. Tengo que Todas trabajar las horas extras el día de hoy. Padre, si tuviera en tus manos el poder de hacer Menos un... mal que no lo tengo, Josué. No, pero bueno, sí tiene dentro de su... Tendrá. Pero si tuviera en tus manos el poder a nivel mundial, dentro de la Iglesia Católica, hacer un cambio, ¿qué cambio harías? El cambio más difícil, el del corazón y la mentalidad. Los cambios no son afuera. Los cambios no son las estructuras. Las circunstancias son circunstancias. Circunstancias van y vienen. Yo creo que el cambio no es que lo que quiere el Padre Pedro, es el mensaje del Evangelio. Cambiar la mentalidad. Y cambiar la mentalidad es mucho más difícil. Creo que es más fácil tomar las paredes de una iglesia que cambiar, desmontar una mentalidad y cambiar los sentimientos, cambiar la manera de sentir, cambiar la manera de relacionarte con tu historia. A veces es una sociedad enferma de rabia, de frustraciones, de decepciones, de desilusiones, y cómo sanar ese corazón para ser distinto. Padre Pedro, ¿no? Yo le quiero hacer ¿Tú una le quieres pregunta. preguntar? Sí, porque No, Dale, ahora porque tú- tengo más. No, porque Mira mi lista. mira, es que es importante, ¿no? Esta pregunta con respecto a la juventud, yo también la tengo la inquietud. Ahora, de entrada a la Semana Mayor, ya dentro de algunos días, nada más. Hemos visto, bueno, en la historia, nuestra historia, hemos estado en distintas parroquias, nos ha tocado por múltiples zonas del país y a veces no es igual. Algunas son un poco más clásicas, algunas son un poco más novedosas. ¿Cómo es acá en esta parroquia? ¿Cómo se viene para esta Semana Mayor la preparación de toda la iglesia? Bueno, nosotros vivimos totalmente Semana Santa novedosa. Esta es mi sexta Semana Santa en esta parroquia. Yo tengo 6 años, voy para 6 años en esta comunidad. Es decir, esta es mi sexta. Esta es la sexta. Y revisando con el consejo parroquial, es decir, con las personas que me asesoran o que yo escucho de la comunidad, nos hemos dado cuenta que ninguna de las Semanas Santas es igual, ¿no? Ninguna, y esta va a ser totalmente distinta, precisamente con ese tema que ustedes están recurrentemente en la pregunta. Este año vamos a tener actividades para jóvenes, porque queremos traer a los jóvenes, ¿no? Puedes venir. Entonces tenemos esa experiencia de brindar las frescuras de la Semana Santa con lo que la iglesia llama las Pascuas juveniles. Este año vamos a tener una Pascua juvenil, vamos a tener para la vida espiritual un retiro. Eso es todo un reto, un retiro desde el lunes santo hasta el viernes santo con los personajes, cómo se vivió aquella Semana Santa y cómo la podemos vivir hoy nosotros con los elementos. No nos quedamos nunca ni con la vida sacramental ni con los días clásicos de la Semana Santa. Eso no lo vamos a poder y no lo vamos a cambiar. Día clásico dice jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves. Cada ok. día. Cada Eucaristía. Pero le vamos a tener el sentido de cómo aplicar eso a nuestra vida, lo que ellos vivieron, cómo lo vivimos nosotros hoy, cómo responder a las Guarenas de hoy, a la Venezuela de hoy, ese mensaje de la Semana Santa. Ha sido referencia, ¿no? De alguna manera la parroquia, le decía yo fuera antes de comenzar a grabar, que ya tenía algunas referencias del padre, ¿no? El padre loco de los El padre naranjos. loco de los naranjos, ¿no? Porque siempre es muy creativo, porque de alguna manera muchas
muchos creyentes, muchos cristianos católicos de otras iglesias vienen acá a las misas de sanación y de alguna manera ha sido transformacional, ¿no? Para esos espacios. Invitacional para la incorporación y, por supuesto, además, para trasladar esas semillas, ¿no? Escuchaba en alguna de las homilías que entiendo que hay algunas parroquias que han adoptado ese entusiasmo. Sí, bueno, creo que estamos viendo un momento de una iglesia viva, una iglesia en salida, una iglesia donde el énfasis está en lo experiencial. Eso tiene sus pros y sus contras, eso tiene sus adeptos y sus enemigos, eso tiene quienes les gusta y quienes lo critican. A lo mejor te dicen que es un mundo emocional, que es un mundo superficial, pero creo que la experiencia de cada uno es la que va a decir y ir más allá de lo que estamos pasando. Yo creo que es vivir, voy a contradecir al Franklin que comenzó entrevistándome. Franklin decía que yo estaba más cerquita de Dios y yo creo que es una gran mentira. Todos estamos cerca de Dios. Es decir, yo no puedo imaginar que Dios escuche a Pedro y no escuche a Cristian. Yo no puedo imaginar que Dios escuche a Pedro y no escuche a Josué. Entonces, que diga, no, bueno, Pedro es porque Pedro es sacerdote y yo lo voy a escuchar a Josué porque tiene 3 meses que no trabaja, no viene a trabajar, quiere ganarse la plata sin trabajar. Yo no lo voy a escuchar. En parte entiendo lo que dice, es que Dios nos escucha a todos. Pero obviamente hay Es personas un Dios malas para y todos. otras no tan malas. ¿Cómo? Que yo entiendo lo que dice, que Dios nos escucha a todos, ¿no? Ujú. Pero obviamente hay personas malas y otras no tan malas, más o menos lo que estaba comentando Franklin, No, bueno, yo no sé. Oí el tema de la misa, precisamente es el tema de las personas que nos las tienen dedicadas, ¿no? Yo no sé, el ser humano no se puede decir que es malo. Nadie es totalmente malo. La persona tiene un rasgo de bien adentro. Oye, padre. Ya Pasa hay que que es difícil. reforzarlo. ¿Ah? Hay que reforzarlo, Claro, entrenarlo. claro. Lo que Bueno, pasa es que Lo que pasa es que es difícil cuando tú eres el afectado no le ves nada bueno. Claro, cuando ves la historia y de repente te nombran un Adolfo Hitler y dices, oye, no es malo, tú dices, oye, Pero tenía- es que le hizo bien a una persona. A una persona le hizo bien. wow. Seguramente. Le tuvo que hacer bien a una persona. Tú me pones ese personaje y yo te podría poner a San Juan Pablo II. Ajá. Que la gente dice un santo y lo decía, ¿saben? Santo. Mira, y yo te aseguro que hay algún ser humano que se decepcionó de Juan Pablo. Seguramente. Sí, claro. Que le hizo algún mal. O le dio una mala respuesta o iba con una expectativa. Y cada uno de nosotros tiene esa misma experiencia. A lo mejor Josué en el círculo de sus amigos es el panita, es el mejor. Y alguna persona en algún momento no le cumple las expectativas. La de la granja, Entonces, no que te son- dijo que te tenía rabia. Pero se da cuenta, en ese caso, por lo menos, Josué no es malo. La otra persona tenía unas expectativas que no era Josué. Ok, entiendo. Que no era. Por eso te digo, Dios es bueno. La Biblia dice que hace salir el sol para buenos y para malos. Si Dios no es, hoy quiero que haya sol aquí, que a estos no le va a pegar el sol. No, el sol sale para buenos y para malos. Entonces yo creo que lo que le decía a Franklin es, yo creo que cuando uno le habla a Dios con el corazón, Dios te va a escuchar. Dios no te va a fallar, no te va a defraudar. Ahora, ¿qué es la labor del Padre Pedro? Acompañarte en la oración, rezar por ti. Eso sí, pero a mí cuando me dicen, es una frase que me puse a sonreír cuando lo dijiste porque me asusta cuando me la dicen. A mí No, me, se lo a mí me decía. dicen muchas personas, padre, ¿usted qué está más cerquita? Yo digo, ¿será que yo me morí y no me di cuenta? ¿No? ¿Será que yo estoy muerto y no me he dado cuenta? Porque los que están cerquita de yo son los que ya fueron para allá. Lo citaba porque precisamente recientemente el padre organizó un retiro con el padre Badoglio, vaya un saludo muy especial también. Y justamente ese día lo comentabas, ¿no? Que la gente te suele decir que como tú estás más cerca de Dios, entonces yo por eso hice la referencia, porque quería precisamente Sí, sí. que nos compartieras un poco de eso. Lo que yo entiendo ahí es que es la persona que tiene una preparación mucho más dedicada, Una línea especializada, directa ahí. y él dijo una línea directa y yo estoy de acuerdo con eso, pero Sí. también es No, cierto pero más que la línea directa, que todos estamos- viene por lo menos la palabra latina o la palabra emblema se utiliza con el Papa, ¿no? Al Papa lo llamamos sumo pontífice. es cierto. Pontífice es puente. Entonces, más que una línea directa, es un Un puente. puente.
El sacerdote es un puente, es decir, donde acerco a la gente a Dios, le llevo a la gente a Dios y a Dios le llevo, a la gente le llevo a Dios. Es un puente que une dos orillas. Un sacerdote más que una línea es un puente. Y creo que es es la segunda o la tercera frase con la que yo resumiría el pontificado de Francisco, ¿no? Primero, yo lo llamo el Papa de la Alegría. Él tiene un tema con la alegría impresionante. Todos sus escritos son sobre la alegría. Quiere una iglesia alegre, quiere unos seres humanos alegres. Segundo, la iglesia en salida. Y tercero, él dice, derriben los muros y construyan puentes. A lo mejor las iglesias siempre nos hemos dedicado, los seres humanos nos hemos dedicado a levantar murallas, a estar a la defensiva, a decirle a la gente hasta aquí. Y un puente es que conecta una orilla con otra, es decir, conecta algo que yo no podía atravesar con otra orilla. Entonces creo que la labor de los sacerdotes es ser esos puentes, es decir, que la persona sea como ese intermediario, donde tú te puedes acercar y atravesar quizás algo que humanamente no podías atravesar. Esa es la función de los puentes. Tenía una pregunta, pero creo que más o menos le respondió. Ustedes son el puente hacia Dios, pero esas personas o nosotros que pensamos que orar en la casa, no, yo no voy a la iglesia porque yo en mi casa oro y tengo mi comunión con Dios. Eso lo comentó Franklin hace rato. Sí, eso está bien, está mal. No, eso, bueno, yo no lo comparto porque es igualito. Entonces, igualito yo vería, a veces la gente me dice, te voy a poner un ejemplo ahorita con la virtualidad. La gente me dice, no, yo para ver la misa la veo por televisión o la veo por las redes sociales. Entonces no comas y ve programas de cocina y a ver si vas a comer. Entonces no comas, no almuerces. Entonces ahí hay programas de comida, entonces tú no comas come de ahí. Y tú te pones a ver el televisor a ver si te llenas igualito. Le dio a Zuli algo. Y que por eso estoy viniendo a misa, dijo Zuli. No, la metáfora está genial. Perfecta. Mire, padre. A ver, porque viene la metáfora viene todavía más por la tecnología, ¿no? Por un chiste de un nieto que le dice a su abuela. La abuela le dice, hijo, lea un libro. Entonces le dice, no, abuela, jamás el papel superará la tecnología. Yo lo bajo en la tablet con una aplicación. Entonces le dice la abuela, pero hijo, es bueno que toque un libro, que lea un libro, que sus manos toquen un libro. Entonces le dice, jamás el papel superará la tecnología, jamás. Claro, un muchacho de la tecnología. En la tarde el muchacho va para el baño, ¿no? Y no hay papel toalé en el baño. Ajá, lo quiero ver. Y le grita, abuela, pásame papel. Y se baja una aplicación. Qué buena es la metáfora para enseñar, ¿no? Ya saben cómo son las homilías del padre, ¿no? Ya se las imaginan. Y de verdad que la metáfora sirve para todo, sobre todo para enseñar, ¿no? Claro. Porque alecciona de forma inmediata. Yo quiero preguntarle, ya Franklin nos había comentado del estilo, yo no diría, él no dijo tampoco el padre loco, no dijo. Pero sí definitivamente es importante. Yo recuerdo algunas misas que era muy característica, el sacerdote por la forma de llevar el mensaje, ¿no? Y de hacer ese acercamiento. Me has puesto a pensar y a recordar, pues, con todo tu comentario. Quiero preguntarte, tienes mucho tiempo en esto, lo has comentado, pero ¿cuándo nació esa inquietud? ¿Cuándo fue que decidiste que este era el camino para servir? Vamos a ir un poquito en la historia. Vamos, pues. La historia es vocacional total. Sí, la historia viene por eso superar los fracasos. Y a ver, trato de contarte en 3 episodios rápidos. Ajá. Yo pierdo 5º año de bachillerato. Yo de 1º a 4º año siempre había salido en los que en las escuelas de nosotros llamaban los cuadros de honor. Claro. ¿Sí? Y yo siempre estaba en el cuadro de honor de mi liceo. Pero en 5º año a mí me cambian de liceo porque yo supuestamente descubro el don de ser sacerdote. Me voy a un seminario menor. Okay. Mi papá no acepta. Yo me voy contra la voluntad de mi papá, con la bendición de mi mamá. Y eso hace que yo perdí 5º año. ¿No estabas concentrado? No, porque era un muchacho de 16 años. Claro. Nos dejaban en total libertad.
Si queríamos estudiar, estudiáramos. Mira, pero Cada quien era responsable, ese conjunto, ese tema de la responsabilidad. dijiste Y- algo ahí, disculpa que te interrumpa, que descubriste. ¿Cómo lo descubriste, la vocación? No, porque había un llamado, había una experiencia. Ok. Y yo siempre le digo a los muchachos, cuando le doy charla a los muchachos, que de 12 materias yo raspé 14. ¿no? Porque raspé cantina y caramba. recreo, porque nunca fui a la cantina tampoco Tampoco. a comprar. Wow. Y yo pierdo todo quinto año. Y yo me tengo que regresar para mi casa Mm. a darle la cara a mi papá que no estaba de acuerdo. Y yo había llegado con una decisión. Yo no quería estudiar. Yo decía, ponme a trabajar, yo voy a dedicarme a trabajar, yo no quiero estudiar. Y mi papá me dice que no, que yo tengo que estudiar, que yo tengo que repetir quinto año, que yo tengo que graduarme de bachiller. También viví malas experiencias en la iglesia donde yo iba. Porque creo que lo decía en una de las últimas homilías, cuando tú estás mal afectivamente, estás mal en todos los campos de tu vida. Total. Nada funciona. Así Es decir, y esto es una recomendación, un paréntesis. Si ustedes quieren que su trabajo sea efectivo, que su vida sentimental esté ordenada. La vida afectiva ordenada lleva un trabajo efectivo. Cuando yo tengo eso, voy a confesarme. Y cuando yo le confieso mis pecados a aquel sacerdote me dijo una frase que nunca se me olvidó y es lo que me acompañó toda la vida, y ahí descubrí yo que podía ser sacerdote. Él me dijo que los fracasos preparan triunfos. Cuando yo le confesé, él me dijo solamente: los fracasos preparan triunfos. ¿Cómo descubrí yo eso? Con un fracaso. A lo mejor yo sentí que yo no servía para nada, que los estudios no eran lo mío, que esto no era lo mío. Y cuando comencé a reconstruir mi vida, me di cuenta que los fracasos preparan triunfo. Y creo que es eso, es decir, trato de decirle a la gente: todos caemos, todos cometemos errores, todos cometemos pecados, pero no te quedes en el pecado. Reconstruye tu vida, reconstruye tu historia y que puedas salir adelante y que no te quedes en los fracasos. Se rinden los cobardes, pero uno tiene que meterle el pecho a la vida y salir hacia adelante. Allí ratificó Vamos a llevar más golpes que gata ladrona, pero es mejor, ¿qué es lo que la iglesia, la metáfora que me encanta del Papa, ¿no? El Papa dice que él prefiere una iglesia accidentada a una iglesia limpia. Ah. Él dice, esas iglesias que son impecables, a veces tú vas, es como las casas. A veces tú vas a una casa y eso es impecable. Y tú dices, vamos a comer torta. No, ese plato no, porque ese plato era de la bisabuela y la bisabuela tal. Entonces tenemos un poco de cosas que no utilizamos. ¿Para qué la tenemos? A veces tenemos una casa lujosa, pero no hay hogar. Es correcto. Todo el mundo está metido en un cuarto, todo el mundo está metido en una computadora, todo el mundo está metido en un televisor, pero no hay calor de hogar. Va un poquito más o menos lo que yo quise hacer en la parroquia de Los Naranjos. No es una parroquia lujosa estéticamente, pero es una iglesia con calor humano. Es una iglesia donde si tú vienes, te van a recibir y te vas a sentir en casa. Entonces no queremos museos. El Papa dice, no quiero una iglesia bella, prefiero una iglesia accidentada, con vidas rotas, pero con vidas que se quieran sanar, a una iglesia donde hay poco de señoras, por no decirle viejas, con complejos de olla de presión. Tú sabes que hay cristianos con complejo de olla de presión. Cuando tú llegas a una iglesia, Es verdad. entonces todo el mundo, Sí. tú vas a una iglesia, si tú no te... A ver, Cristian, la logística de la vida, la dinámica de la vida, es que el domingo, cuando nos encontramos en la iglesia, es porque en la semana no nos podemos encontrar. Exacto. Entonces, si yo te encuentro en una iglesia y yo no te puedo saludar, no me alegra de verte, ¿de qué sirve que tú hayas ido a una iglesia a tener? Ahí sí le doy yo la razón y la derecha a la gente que dice, yo para eso me quedo en mi casa y hablo yo con Dios. Claro. Pero si yo me voy a encontrar con Cristian, con Franklin, con Josué, con Zuli, con Milagros, Jessica. entonces que yo me encuentre con ellas, que yo me pueda encontrar con los seres humanos, yo te digo que mi oración va a ser distinta. En cambio, estar allí con una cara donde nos vamos a sentir hipócritas, porque entonces cada uno de nosotros adopta. A veces tú vas a una iglesia y tú dices, esta persona es un santo,
pero en su casa cómo vive. Es cierto. En su casa. Entonces el ser humano se siente hipócrita. Entonces cuando tú ves eso y yo convivo contigo y yo sé que tú vas a la iglesia y allá pones una cara de santo, de beato, de que no rompes un plato, pero en mi casa me maltrata, y yo te digo, ¿para qué carajo va a la iglesia? Así es. Me parece Entonces, curioso. para yo ir a hacer eso, no voy. Claro. Es así. No, lo Padre, veo por televisión. me parece bastante curioso el hecho de que se llame Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y que su papá no haya querido que usted sea sacerdote. ¿Y quién le puso Pedro? Porque semejante nombre. No, bueno, en el caso de mi papá no quiso, bueno, en el momento lo comprendí. Yo soy, como tú dices, yo soy oriental. Soy hijo único varón, Ok. somos dos. Cuando yo tomo la decisión de ser sacerdote, eso significa que el apellido se Claro. baja. Ah, ok. Sí. Eso significa que no hay nietos. Eso significa que la familia llega hasta ahí. Y decirle a un oriental eso era partirle el En alma. otro tiempo. Era claro. partirle el alma. Claro. Y mi papá en los primeros 3 años no aceptó, pero cuando ya vio que era una situación... Era algo real. Y para que tú mires la vuelta que está la vida, hoy vive conmigo. Ah, caramba. Hoy vive conmigo y es un ser humano feliz de que yo sea sacerdote. Y incluso varias veces me he enterado que él cree que yo no me he enterado, donde él a otros hombres le recomiendan a sus hijos que sus hijos sean sacerdotes. Ah, fíjate. Ahora se va a enterar que ya te se enteró. Es lo que no veo en la vea entrevista. en formatos Ya pop. sabes cómo sabe. Ahora, piensen muy bien el nombre que le van a poner a los hijos, pues, porque a Pedro le pusieron Pedro, Dios santo. No, déjalo así, porque ahorita la gente anda creativa con esos nombres. No, Y pero es ya que muy imagínate, peligroso. le Sí, pusieron sí. Pedro, o sea, sobre quien se edificó la iglesia, a quien le dieron la responsabilidad de construirla. Entonces, ¿qué esperaban, no? Mire, padre, hay temas que hoy por hoy no se tocan o se le rehuyen y de alguna manera nos alejan de la casa de Dios, y que lo voy a combinar a la vez con lo que ha sido el proceso que observo ha tratado usted en este camino de Cuaresma, en estos 40 días. Veo que viernes a viernes ha tenido como un propósito, un tema que ha ido deconstruyendo, y lo he escuchado ya en un par de cierres porque no he podido participar de toda la actividad. Por Zulio, ok. Sí, no he podido participar porque justo ese es el horario de mi programa de radio. Me salgo corriendo y escucho los últimos 35 minutos. El tema de la brujería, que es lo que al final mueve la gente, que entonces la gente anda aferrándose a esas energías. ¿Existe, no existe? ¿Cuál es la posición? He visto con mucho entendimiento cómo se han manejado el agua bendita, los inciensos o el saumerio, no lo preciso ahora. Y sobre todo el mensaje a quienes tienen ese recurso para que no lo banalicen o no lo idealicen de alguna manera. Bueno, creo que entendiendo la pregunta, si existe la brujería, existe. Por supuesto que existe. Nadie a esta altura. Ahora me preguntas a mí si yo creo en ella. No tiene ningún poder. Estamos en el año 2024 y ya tenemos que, en primer lugar, creer en la brujería es negar la voluntad y la responsabilidad del ser humano y la libertad. Y para mí eso es como el nombre sagrado de Dios. ¿Sí? Dios te hizo libre. Dios te hizo tan libre que tú le puedes decir a Dios que no. Dios acepta el no que le dice Franklin. Es decir, ni Dios te somete, ni Dios te quiere esclavo, Dios te quiere totalmente libre. Entonces, ¿por qué no creo en la brujería? Porque si tú me dices a mí que una persona me va a echar una brujería y yo no tengo ni inteligencia, ni voluntad, ni decisión, sino que yo voy a ser un títere de una persona, ¿y dónde está mi voluntad, mi libertad y mi responsabilidad? Entonces que la brujería existe, existe. Que tiene una influencia sobre ti, ninguna. Y eso ha sido mi predicación frontal y directa. Es decir, el tema de la brujería es un tema de miedo, el tema de la brujería es un tema de negocio. La brujería es un negocio. Es un negocio para la gente que está desesperada. Si tú te pones a ver los medios de comunicación, ¿cuándo tienen sus temas esotéricos? En la madrugada, a medianoche, porque a esa hora nadie duerme. Y una persona que está desesperada, una persona con problemas que está desesperada, y tú le presentas que unas oraciones, un chasquido de dedo, un baño, una matica por aquí, una matica por allá, va a solucionar mi problema, la persona desesperada, sin pensar, ¿sí?
va a ir hacia allá. Frente a esos, no sé si has escuchado la predicación que una vez alguien me llegó y me llevó una pata de conejo. Y me dijo, padre, bendígame la pata de conejo. Y digo, ¿y para qué? Y dijo, me va a proteger. Y le dije yo, no protegió al conejo, que era la pata del conejo. No protegió al conejo, que era la pata del conejo. Te va a proteger a ti, que no eres nada del conejo, ¿no? Entonces yo creo que es un poco yo creo que el ser humano es sentipensante, ¿no? Antes el mundo, la filosofía antigua hablaba de que éramos racional. Hoy por hoy la filosofía, los que estudiamos filosofía, entendemos que el ser humano es sentipensante. Tienes pensamiento y tienes sentimiento. ¿Cómo los conjugan los dos? Es la tarea. Es la tarea. Y lo que dice de las aguas benditas son lo que la iglesia llaman los sacramentales. Los sacramentales. Sacramentales, que son los complementos de los sacramentos. Son las armas espirituales. Es una batalla espiritual. Frente a la brujería es una arma espiritual. ¿Qué son los sacramentales? ¿Qué es porque yo bendigo agua? ¿Porque yo exorcizo aceite? ¿Porque yo exorcizo la medida? Porque son las armas espirituales. Si estás en una batalla, utiliza las armas. Si tú vas a una batalla y yo voy a ir frente a uno que trae ametralladora con un alfiler, ¿quién va a ganar? Pero funciona igual entonces el agua bendita. O sea, si yo pongo mi fe en que me va a sanar, en que me va a proteger. El problema no es poner la fe en el agua bendita, es en el medio. ¿Qué simboliza el agua? La comentaba hace rato, mi suegra toma agua bendita. Ajá. ¿Para qué lo toma? No sé. Para soportar al yerno. No, ese es el malo, No, el agua bendita significa, por lo menos, porque por lo menos yo te decía que era muy bueno y urgente que lo hiciera. Porque yo lo recomiendo, porque no es el agua la que me va a salvar, es el simbolismo del agua. Exacto. Es el simbolismo, lo que simboliza. Y el agua sacia la sed, llena los vacíos. Entonces, ¿qué es lo que llena el vacío del agua? No. Lo que llena el vacío es Dios. Es decir, el que te falta en tu corazón es Dios. Okay. No te quedes en el medio. No te quedes en el signo. Ve más allá del signo. Vaya curiosidad, ¿no? Josué, agüita, ¿no? Traes para todos. Porque yo creo que todos necesitamos un poquito de esa agua bendita. Padre, he visto varios temas. Nadie te podrá destruir. Creo que va de la mano de ese mismo comentario que nos hace. Liberarse de las personas tóxicas. Uno de los temas que ha tocado durante este proceso. En estos tiempos, esa es una palabra que se puso de moda. Usted sabe que nosotros somos todos de moda, ¿no? Y entonces la toxicidad, la tóxica esa o el tóxico ese. Y al final, entonces... Una persona tóxica es una persona dañina. Una persona tóxica es una persona pesimista, que ve todo negativo, que ve todo malo. Y yo este año quise utilizar, claro, la metáfora son las cadenas. Estamos en el ciclo de romper cadenas. Por eso el tema, la palabra cliché o la palabra clave, anclaje, donde nos estamos anclados en la palabra liberarte. Si tú vas a otras predicaciones sociales, psicológicas, terapeutas, te dicen cancela, distánciate. Y yo no comparto eso, porque a veces la persona tóxica es mi mamá. ¿Cómo me distancio yo de mi mamá? Imposible. ¿Cómo me alejo? ¿Cómo la cancelo yo? ¿Cómo rompo relación? Ahora, que me libero, es decir, que no me engancho, que va a ser la predicación. El tema es no engancharte en la persona. Claro. No engancharte en eso. Hay personas que se enganchan en una situación. Hay gente que le pasa algo en la mañana y todavía en la tarde están con el tema que le pasó en la mañana y dice, por Dios, libérate de eso. Entonces yo creo que liberarse es no engancharme y ser capaz de protagonizar mi vida. Sí, si yo tengo que compartir contigo, lo comparto, pero también poniéndote un límite. Entonces ahí, si yo me libero, yo puedo seguir compartiendo con mi mamá y poniéndole un límite. Que no me la veo, no me imagino a Dios pidiéndome, cancela a tu mamá, distancia a tu mamá, no. Manda a tu mamá para allá, un poquito más allá para que no se regrese. Yo creo que es eso, y por el tema que dices, el tema es de la liberación de las cadenas, ¿no? Porque una cadena te ata, son las personas que sienten que están estancadas en la vida. Hay mucha gente que está estancada, atada al pasado, a personas, a situaciones, a sentimientos. Una cadena son cuestiones que se repiten. Y a veces uno se ve en la vida que hay situaciones, historias que se repiten en la vida. O procesos, y uno dice, otra vez se vuelve a repetir. Y otra vez me vuelve a pasar esto. Me vuelve a pasar, ¿por qué? Porque estás en una
cadena. Es decir, es algo que no te permite fluir, que no te permite avanzar. Por eso este año en los viernes de Cuaresma utilizamos la metáfora de la cadena. El otro año será otra cosa que el Señor nos inspire. Padre, otro tema importante en la palestra. Nosotros, un capítulo atrás, entrevistamos a un pastor de una iglesia católica que le hicimos esta misma pregunta y quisiéramos saber su opinión como representante de la iglesia católica. La homosexualidad. ¿Cuál es la opinión de usted referente a ese tema y a las personas, a los muchachos que nos ven? Que nunca deja de ser una persona valiosa. Para mí, tu conducta sexual es tu conducta sexual. Para mí es lo más importante tu ser. Y yo creo que dentro de eso tú te puedes expresar y tienes maneras de vivir tu vida. Pero no sé si estamos en un momento de aceptación, de que las personas acepten si es bueno, si es malo, dentro de lo religioso. No, ¿Cómo pero que es eso que allí? a ver, el tema de aceptación es que yo no tengo que aceptar al otro si el otro no nos acepta. No, si Cristian es gay, yo lo respeto, eso está bien, pero Ajá. estamos hablando de la parte religiosa. En- O sea, religiosamente en el catolicismo, ¿cómo queda eso representado allí? que nunca dejas de ser valioso. Nunca, es decir, yo te acepto como ser humano. Ahora, tu conducta, tú tendrás que responder desde tu conducta. Hay unos valores, es decir, a ver, Josué, a mí a veces me dicen, padre, es que ahora el mundo es así. A mí me dicen, el mundo es así. Sí, el mundo es así, pero los valores no han cambiado. Ok. La honestidad seguirá siendo honestidad. Claro. Entonces, no porque todo el mundo roba, yo voy a robar. No. No porque todo el mundo es deshonesto. Entonces, las generalidades son, cuando hay generalidades son donde nos dañamos la vida. Por Claro. lo menos si yo digo, todos los hombres son machistas, eso es una generalidad, eso es una mentira. Si yo digo, las mujeres no saben manejar, cuando uno ve normalmente una persona y una mujer tenía que ser. Sí. Entonces, No todas, obviamente, es lo que entiendo. conozco mujeres que conducen mucho mejor que los hombres, pero ¿por qué? Porque tenemos unos patrones que nos cuesta romper. Entonces, el tema hoy sensible de que lo llamen incluso ideología de género, cuestión con la que yo no estoy de acuerdo, porque no es un género, es un sexo. ¿So? Tenemos sexo, no tenemos género. Ok. ¿No? Entonces, creo que cuando damos ese paso para allá es porque queremos defender algo que yo quiero defender o que me digan algo que yo quiero escuchar. Ninguno de nosotros tenía género, nosotros tenemos sexo. Hay sexo masculino y sexo femenino. Y las dos se complementan, los dos se complementan. Sí, hoy por hoy, creo que la historia lo va a tener que reconocer. Fue el tema del Papa, en paz descanse, Benedicto XVI. Ujú. Benedicto XVI dice que mientras no recuperemos el amor masculino y el amor paterno, la sociedad estará desarticulada. Un niño necesita papá y mamá. Totalmente de acuerdo. Porque el que ama como papá, una mamá no va a amar nunca como un papá. Cuando una mujer te dice, yo soy mamá y papá al mismo tiempo, mentira. No, es imposible, eso lo hemos hablado. Es imposible. ¿Por qué? Porque aquí estamos ambos sexos. Es normal que una mujer se sienta atraída por un hombre. Eso es normal. Y Ujú. es normal que un hombre se sienta atraído por una mujer. Yo a veces cuando le doy charla a los muchachos, si en este momento pasara una artista, una modelo, no es la misma reacción de Zully, Milagro y Jessica que la de nosotros cuatro. Quizás ellas, si son envidiosas, la envidiarán, ¿no? Y la verán con desdén. Pero nosotros no la veremos con un sentimiento de envidia. Nosotros nos atrae otra cosa, nos atrae otros atributos. Viendo el mismo. Pasa exactamente lo contrario. Si pasa un hombre que está bien bueno, nosotros, si nos da envidia, nosotros decimos, ¿no? Pero para ellas dirán. Entonces, para que nos veamos que un hombre y una mujer no tienen los mismos sentimientos. No. Por lo tanto, una mamá no puede saber qué sentimiento tiene un Mira, papá José, hacia puedes su entrar. hijo. ¿cuál es el Está muy problema? buena la explicación. Pero no sé si para profundizar. ¿Una persona homosexual está en pecado? Es que si entramos al tema de valorizarlo, José, vamos a necesitar Josué, 80 No, porque programas. nosotros, no sé si puedo traer a capítulo la respuesta que nos dio el pastor Mauricio, y él citó la Biblia incluso. pero Y es que en parte- acuérdate de Josué que es No, otra- es que el tema es, una cosa es
lo que yo soy y otra cosa es mi conducta. Ajá. Claro. Entonces, una persona, por lo menos si tú me lo miras, por eso te digo, si vamos a profundizar, lo profundizamos. Si vamos a dar una opinión superficial, por lo menos. A mí me parece, va pasando una persona, es homosexual, y yo te digo, está en pecado. ¿Quién te dijo eso? Ok. Sí, no, somos quienes para... Para que a lo mejor lleva la sexualidad mejor encauzada que nosotros. No, seguramente. ¿Ah? Y Porque a lo totalmente mejor vale. Es más, una persona homosexual a una persona heterosexual, quizá pasa una persona, otro hombre y lleva una vida Mira, promiscua. Ese hombre sí está en pecado. yo conocí, válido lo que dice ¿Mm? totalmente. Yo conocí una persona en otra iglesia que el chamo, él tenía gusto por hombre, era homosexual. Pero Es él su dentro, conducta. sí, Es dentro su de su conducta. creencia, él dice, mira, yo estoy haciendo lo malo. Y el chamo se casó con una mujer, dentro de eso sí hizo todo lo propio, porque él sabe que estaba haciendo lo malo, o dentro de la palabra que le enseñaba que estaba haciendo lo los malo, parámetros que le en los enseñaron. parámetros, y se casó con una mujer para tratar de llevar su vida por el bien, por lo que él decía. Ujú. Y hoy por hoy todavía sigue con esa Entonces, persona, con ese yo creo muchacho. que si nos dejamos llevar por lo que, es decir, si son palabras, si son adjetivos, juzgamos muy rápido. Claro. Juzgamos muy rápido. Ahora, una persona homosexual tiene que canalizar y tiene que llevar una vida de acuerdo a lo que tú eres y cómo tú te sientes. Y ahí entonces después sí entramos a valorar si es pecado o no es pecado. Y lo otro con lo que yo concluiría es que ¿quién soy yo, Franklin Machado, para emitir un juicio de valor en contra de un tercero? Teniendo tanto de qué ocuparme de mí, que al final es lo que creo que nos ha llevado por la calle de la amargura, queriendo emitir un juicio sobre terceras personas que de alguna manera, bien pudieran haber unas directrices bien planteadas, nos convertimos en los jueces. Porque Cuando si el no de tienes arriba... tiempo de ocuparte en ti, Mm, te queda mucho tiempo Te- para ocuparte en el otro. vale. Mejor explicado imposible. Bueno, eso ya está claro, ya. Sin lugar a dudas. Mire, padre, me gustaría, yo tengo una duda. ¿Qué piensa el padre Pedro durante las prédicas? ¿En qué se concentra? Porque no sé, tienes una mirada profunda que se conecta con la gente. ¿Cómo hace? ¿Qué hace el previo? ¿Ora, reza, hace un rosario? No, bueno, en definitiva, preparo mucho, oro mucho. San Juan Eudes decía que cuando uno iba a hablar 1 hora, tenía que hablar 2 con Dios. Si yo voy a predicar 1 hora, yo tengo que tener 2 horas de oración. Si voy a hablar 2 horas, tengo que tener 4 horas de oración, porque en la vida espiritual es más importante hablar con Dios que de Dios. Cualquiera puede hablar de Dios. Cualquiera. Yo leo un libro y hablo de Dios, pero no hablo con Dios. No hablo con Él. Respondiendo a tu pregunta, primero me gusta el estar en contacto con la gente, el contacto visual, el contacto cercano. La gente es la que me va a dar por dónde va la homilía. La gente a lo mejor no lo sabes, ¿no? Pero ya allí, tu disposición. Son los gestos, es la manera de sentarte. A lo mejor tú ves mi mirada, pero yo estoy viendo también tu mirada. Si tú me dices, yo te digo, Franklin, vamos a hablar, entonces tú me dices, dime pues, ya yo no hablo contigo. Porque si tú me haces este gesto, tú me estás diciendo, yo no te voy a escuchar. Pero si tú tienes una postura, ya tu cuerpo habla. El cuerpo habla, ¿no? De hecho, eso también se lo debemos a San Juan Pablo II, que lo llamó la teología del cuerpo. Hablando del tema de los homosexuales, la explicación está en el cuerpo, porque el cuerpo habla. Ya la postura de la gente, ¿sí? Te da para conectarte con la gente. Entonces ya ahí, ya habiendo preparado, puedes improvisar. Ya la misma gente te dice por dónde vas a ir. Yo, en el contacto con la gente, ¿no? Por lo menos hasta la alegría, hasta la manera, el ímpetu. Tú vas a unas misas, yo voy a unas misas donde la gente de vaina hay que sacarle la palabra con... No, espérate. Amén. Entonces uno frente a eso y digo, entonces 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8, vámonos. Pero cuando ya hay una disposición, cuando tú dices, yo quiero vivir esto, cuando yo me integro a esto, ¿no? Por lo menos tú comentabas que Zulia a veces dice
con el agua bendita. Yo le echo agua bendita no a las que se lo tengo dedicado, sino a las que más lo están disfrutando. Entonces más le echo, ¿no? más le echo. Y ¿por qué te digo? Porque a veces tú le vas a echar, ¿sí? A ver, una vez yo estaba echando agua bendita y una señora que estaba encopetada se había hecho su copete, se había hecho su traje, ¿no? Entonces yo estaba echando agua bendita y cuando yo iba por aquí la señora hacía... Y si yo echaba para acá la señora y yo decía, esta vieja me está esquivando el agua bendita. Entonces yo me fui por allá, por detrás, y entonces ella pensó que yo había pasado y me regresé. No se salvó. No se salvó, ¿no? Pero Así es la misma gente la que te da la disposición, es la misma gente la que te da el... Es decir, y yo creo que venir a la Eucaristía es venir a un encuentro de amigos, un encuentro de comunidad, es la celebración de los amigos. No es un cura que se monta allá, entonces yo voy a ver lo que hace el cura allá y yo estoy aquí viendo un espectáculo, ¿no? Es la celebración de todos. Padre, con esa misma jocosidad, pero yo sé que lo entiendo, con el respeto y el compromiso de su tarea en esta labor vocacional tan importante que ha elegido. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo usted le hablaría a las personas que solamente ven Semana Santa, dado que ya viene, a una fecha de disfrute? Una semana entera en la cual yo me voy a donde puedo, a donde sea, y bueno, nos olvidamos de Dios. Que en alguna oportunidad todos nos hemos ido pensando únicamente en esos momentos de esparcimiento. ¿Qué le diría a usted como sacerdote, como representante de la iglesia? Que perdiste la mejor semana de tu vida. Perdiste la mejor. Yo creo que la Semana Santa son los días más hermosos del ser humano. Yo te invitaría que yo no cambiaría una experiencia de Semana Santa ni por irme con mis amigos, ni por irme para una playa. Yo creo que para irme a una playa tengo 52 semanas. Es cierto. Tengo 52 semanas. Entonces yo creo que incluso lo pongo hasta... Para construir la confianza se necesita mucho tiempo. Para perderla necesita un segundo. Tú puedes construir un matrimonio de 50 años y dañarlo en un segundo. Así es. En un segundo se daña, ¿no? Es más fácil destruir que construir, ¿no? Entonces, lo que tú me preguntas sobre la Semana Santa, para mí la Semana Santa es la semana más hermosa que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque es donde Dios dio la vida por ti. Si alguien te va a amar, nadie te va a amar como Dios. Nadie, absolutamente nadie. Y creo que si es Semana Santa, ¿sí? Si es Semana Santa, hazla santa, vive santa. Pero no con el consejo de santo que tenemos nosotros de creer que todo es malo, que todo es pecado, sino vivir entregadamente a Dios y que Dios hable a tu corazón. De resto será evento. Porque a lo mejor la persona que no decide ir a la playa o con sus amigos a hacer comida y decide ir a una iglesia, puede ir toda la semana. Pero si le entra por aquí, le sale por aquí, no cambia el corazón, no sirvió. Era mejor irse para la playa. Era mejor irse para la playa, ¿no? Entonces, ¿qué es el mensaje? Vive la semana auténticamente. Vívela realmente y qué es lo que tienes que cambiar en tu vida o qué tienes que comenzar a cambiar, porque las cosas no van a cambiar en una semana tampoco. Y mi vida no va a cambiar en una semana. Así es. Bueno, muchachos, llegando ya al final de este programa, que con el favor de Dios saldrá publicado el Domingo de Ramos. Era el 30 de junio de 2019. Con gran diligencia y fidelidad cumpliré los deberes a que estoy obligado dentro de la iglesia particular a la que he sido llamado a prestar mi servicio. Cita textual del Padre Pedro. ¿Recuerda ese día, Padre? Sí, sí lo recuerdo. Bueno, invite a la audiencia a que se haga parte. Y yo creo que te invito a vivir los días más hermosos, los días más densos. Cada día. Por eso es una semana, porque son diferentes. Cada día es diferente. Y a tener una actitud contemplativa en la vida. No te quedes encerrado en el dolor, sino contempla, como hablan los que saben de esto de cámara, desenfoca un poquito y vuelve a enfocar. Desenfoca y vuelve a enfocar para que veas dónde está el justo medio de la vida.
que la Semana Santa sea un cambio de vida y toque nuestro corazón lo más auténticamente posible. Bueno, muchachos, Que la así invitación sea. está abierta. El Padre Pedro les espera acá en la parroquia de Los Naranjos. Y si no, de seguro usted tiene una iglesia cercana a la cual acudir y hacer vida durante la Semana Santa, muchachos. No, pero si está en Plaza y Zamora, véngase para acá. Para que disfrute. Para que disfrute. Así lo dice. Y esté dispuesto a recibir bastante agua bendita. Esto es Amén. Sin Formato, el podcast, donde hablaremos de todo y... De nada. De nada. Hasta aquí, sin formato. Se despide hasta una nueva entrega. Cristian, Franklin y Josué, los dones.